Entramos en el videotutorial número 25, después de conocer en detalle qué son, cómo se almacenan y cómo podemos manipular datos, en el uso de esos datos para llevar a cabo acciones. Entramos en el estudio de los statements o declaraciones, que podemos definir como las instrucciones que le damos al intérprete de Flash para que el programa lleve a cabo una tarea específica. En resumen, un programa de ActionScript no es más que un conjunto de declaraciones que le indican al intérprete lo que debe hacer Flash. Lo vemos en un ejemplo concreto en que vamos a crear un programa ActionScript usando declaraciones que harán que el intérprete haga algo en Flash. En este caso, llevarnos a una página web concreta. De nuevo, recuerda que el tema no es si habría un modo más sencillo o no de hacer esto. Para propuestas de aprendizaje, este ejemplo es muy ilustrativo de cómo trabajan las declaraciones en ActionScript. Vamos, por tanto, a crear un programa ActionScript completo que consiste en 4 declaraciones y le dice al intérprete que cargue una página web en el navegador. Una primera declaración en la que creamos una variable a la que llamamos protocolo y le damos un valor string HTTP. Una segunda declaración en la que creamos una variable llamada dominio y le damos un valor string de una dirección URL, aquí tenemos una, podría ser cualquier otra. Una tercera declaración en la que le indicamos, creamos una variable llamamos path o ruta y le indicamos el valor de esa ruta. Y una cuarta declaración en la que creamos una getURL para que usando estas variables nos envíe a una dirección web en concreto. Esto recuerda que por encima de todo es para entender lo que es una declaración a nivel general y cómo se utilizan para ponernos en contacto con el intérprete de ActionScript. Intenta hacer la práctica, recuerda que en el getURL tendrás que indicar, aparte de lo que aparece aquí, todos los símbolos y signos necesarios para que una dirección web esté bien escrita. Intenta hacerlo para el vídeo, posteriormente lo vemos en el tutorial. Usamos F9 para abrir el panel de acciones y primera declaración, vamos a crear una variable, decimos que llamamos protocolo y le damos un valor string HTTP var protocolo y ahora como valor igual string, por lo tanto entre comillas como siempre HTTP punto y coma y ahora indicamos aquí qué es lo que hicimos. Pues primera declaración, vamos a poner simplemente primera declaración. Creamos una segunda variable, la segunda declaración, a la que llamamos dominio y como valor le damos el de cualquier dominio, en este caso indicamos este, por ejemplo. Hacemos aquí lo mismo, le escribimos segunda declaración. Tercera declaración, nueva variable, la que nos llamamos ruta o path, y indicamos ahora aquí la ruta a seguir hasta llegar a nuestra página. En este caso, por ejemplo, decíamos Flash online barra Flash, por ejemplo. Simplemente es un ejemplo, sería este un tipo de ruta. Y indicamos ahora aquí tercera declaración. Bueno, muy bien, como vemos, no cerramos las comillas, ya nos indicaba el propio color que teníamos un error. Tercera declaración. Y una cuarta declaración que lo que va a hacer es llevarnos a la página web en concreto que indicamos en estas variables. Usamos por lo tanto getURL y ahora entre paréntesis tenemos que poner las variables que creamos antes. Por lo tanto, por ejemplo, no usamos la dirección, sino que usamos las variables en la declaración. Protocolo
más, ahora en primer lugar tenemos que meter los signos que aparecen siempre después de HTTP, que en este caso son 2 puntos y barra inclinada, más dominio, perdón, aquí, más dominio, más, siempre antes de empezar la ruta tiene que aparecer también la barra inclinada, una barra inclinada, más ruta, que es la otra variable. Cerramos, punto y coma, y aquí tenemos la cuarta declaración, con lo que tenemos todo un programa completo que va a hacer que se abra esta página en Flash. Podemos probarlo, aunque en este momento no tengo conexión a internet y por lo tanto no se abrirá la página, pero sí veremos cómo se abre el navegador. Control probar película, y aquí tenemos el navegador con la ruta que le indicamos. En este caso, como ya indicaba, no se abre, pero sí que va directamente a esta página. Habría, como ya decíamos antes, formas más sencillas de poder hacer esto, pero simplemente es un modo de ver lo que son las declaraciones y cómo trabajan las declaraciones en ActionScript. Podrás observar también que llevamos utilizando declaraciones desde que empezamos los tutoriales, ya que no se puede hacer nada en ActionScript sin utilizar declaraciones. Eso nos permite también entender muy bien lo que son los statements o declaraciones en el lenguaje de programación de ActionScript. Es lo que vamos a empezar a ver ahora en profundidad. Por tanto, programar una película con ActionScript es simplemente materia de vincular declaraciones a fotogramas, clips de película o botones. A menos que se le indique de otra manera, Flash ejecuta cada declaración en el orden en el cual aparezcan en el script. En posteriores videotutoriales veremos en detalle cómo y cuándo Flash decide qué script ejecutar. Este videotutorial explora la estructura sintáctica de las declaraciones, lista las categorías generales de declaraciones. En este capítulo sobre declaraciones, que ocupará varios videotutoriales, hablaremos sobre todas las declaraciones de ActionScript, aunque algunas de las más importantes serán analizadas en detalle en capítulos posteriores también. Empezamos como introducción por listar los distintos tipos de declaraciones que existen. Solo vamos a enumerarlas para empezar. Desde un punto de vista conceptual, existen 5 tipos centrales de declaraciones que tenemos aquí estructuradas. Un primer grupo de declaraciones que controlan el flujo de ejecución de un programa. Dentro de ella incluimos las declaraciones de tipo loops, los condicionales y los if-frame load. Un segundo grupo de declaraciones que declaran variables, en la cual incluimos var, que usamos ya multitud de veces, y set. Un tercer grupo que son las declaraciones que declaran, llaman y devuelven valores de funciones. Son function, function call y return. Un cuarto grupo que son las declaraciones que se ocupan de objetos, with y for m. Y un quinto grupo que son las declaraciones que representan un valor de datos y en el cual podremos utilizar cualquier expresión. Estas categorías informales nos ayudan a entender qué podemos decirle al intérprete que haga usando declaraciones. A simple vista, la lista puede parecer muy limitada. Sin embargo, veremos que hay muchas variaciones de condicionales y loops y que hay miles de cosas que podemos hacer con las funciones de llamada, por ejemplo. Para empezar, vamos a ver cómo están formadas las declaraciones. La sintaxis de las declaraciones, por tanto. Las declaraciones están generalmente hechas de palabras clave y expresiones. Ya hemos visto muchas veces la declaración var, que declara y opcionalmente inicializa una variable. Aquí vemos un ejemplo de la sintaxis general de la declaración var.
Una palabra clave inicia la declaración, en este caso var. A la palabra clave le sigue la sintaxis requerida, que varía en cada caso, pero que son siempre paréntesis, parámetros, operandos, ejemplo. En este caso simplemente es el nombre que le vamos a dar a la variable. Y la declaración termina siempre con un punto y coma. Por lo tanto, palabra clave, sintaxis requerida, que pueden ser paréntesis, parámetros, operandos, etcétera, y punto y coma para finalizar. Es importante recordar que en ActionScript cada declaración debe finalizar siempre con un punto y coma, pero esto no indica que cada línea tiene que finalizar con un punto y coma. A veces en una única línea puede haber múltiples declaraciones y cada una de ellas tendría que acabar con un punto y coma, y a veces una declaración podría ocupar más de una línea y en este caso tampoco en cada línea habría un punto y coma. Por tanto, el punto y coma no aparece hasta el final de la declaración y no se necesita punto y coma después de las llaves que a veces cierran las declaraciones, excepto en el caso especial de que se trate de una función literal. Recuerda también que las declaraciones no tienen por qué escribirse de un único modo y que pueden tomar múltiples formas. Aquí lo vemos en un ejemplo sencillo, que ya utilizamos muchas veces, de dos variantes de la utilización de la declaración var. Aquí una declaración simple en la que creamos una variable a la que llamamos x, y aquí una utilización de la declaración var creando una variable x y ya asignándole un valor, en este caso 10. Discutiremos a lo largo de todo este capítulo la sintaxis específica para cada una de las declaraciones. Empezamos aclarando lo que son los bloques de declaraciones. En muchas ocasiones una declaración puede incluir otras declaraciones, a las que podríamos llamar subdeclaraciones o substatements en inglés. La declaración if es un ejemplo de este tipo de sintaxis. La palabra clave if, entre paréntesis la expresión y después de la expresión una subdeclaración que puede ser a su vez, como veremos ahora, una o varias declaraciones. Esta subdeclaración solo se ejecuta si la expresión asignada a if se cumple. Si esto nos da un valor true, como ya vimos también en anteriores ocasiones, entonces se cumplirá y se desencadenará el código que aparece como subdeclaración. Esta subdeclaración, a su vez, puede ser una declaración simple, como vemos en este ejemplo, en el que la subdeclaración simplemente declara una variable, número frames 2. Pero esta subdeclaración también podría estar formada por una serie de declaraciones agrupadas juntas, como vemos en este otro ejemplo, formando lo que se llama un bloque de declaraciones. Aquí, como vemos, la primera parte, la palabra clave if, después la expresión que tiene que cumplirse, x tiene que ser igual a 5, y aquí, como vemos, la subdeclaración en este caso es un bloque de declaraciones con tres declaraciones diferentes. Crea una variable número de frames, le asigna un valor a la variable y ejecuta play en este caso. Como podemos ver, por tanto, un bloque de declaraciones es cualquier número de declaraciones en una o más líneas rodeadas por llaves. No tienen por qué estar separadas por líneas, como vemos en este otro ejemplo, en el que hay tres declaraciones separadas, eso sí, por punto y coma, y incluidas, encerradas entre llaves. Así, usando un bloque de declaraciones como subdeclaración de nuestra declaración if, podemos especificar múltiples declaraciones que serán ejecutadas condicionalmente, es decir, solo cuando la declaración if sea verdadera. Esto puede ser muy manejable cuando creamos programas en ActionScript. Podemos utilizar bloques de declaraciones en cualquier sitio donde ActionScript espere una declaración simple.
De hecho, los bloques de declaraciones a veces son obligatorios. Es, por ejemplo, lo que ocurre con la declaración function, donde debemos siempre incluir un bloque de declaraciones, es decir, la estructura de bloque de declaraciones entre llaves, como vemos en este ejemplo, incluso aunque la función que hayamos declarado esté formada por una sola declaración, como es este ejemplo. Para garantizar su legibilidad, que sean fácilmente entendibles, los bloques de declaraciones comúnmente son formateados como se muestra en este ejemplo. Aquí sintaxis padre se refiere a la declaración para la cual hemos definido posteriormente este bloque de declaraciones. Por ejemplo, en la que hacíamos antes, la sintaxis padre sería if x igual a 5, y entonces el bloque de declaraciones entre llaves, que sería este de aquí. O en el otro caso este de función, también aquí sería una única declaración, pero recuerda que también sería de esta forma. Así que sintaxis padre es la declaración para la cual después se define este bloque de declaraciones. Observa, por tanto, para su correcta escritura, que las llaves aparecen al final de la primera línea, después de la sintaxis padre. Las subdeclaraciones del bloque de declaraciones aparecen separadas, cada una en su propia línea. Las llaves de cierre también aparecen en su propia línea, a diferencia de lo que pasa con las llaves de apertura. Observa también que, a diferencia de lo que ocurre con la declaración principal, cada una de las subdeclaraciones acaba con un punto y coma. Sin embargo, no aparece punto y coma en las líneas que terminan con llaves, como vemos en estos dos casos. El formato, como vemos aquí también, suele aparecer con sangrado, aunque recuerda que esto es una convención, no es obligatorio, pero es una forma de que el código aparezca mucho más claro, tanto en el momento de hacerlo como posteriormente para poder interpretarlo. Observa como, por ejemplo, en el panel de acciones, cosas como el sangrado ya las hace se hacen en el propio panel. Por ejemplo, en este caso, que pondríamos la sintaxis padre, decíamos no lleva punto y coma, aunque es una declaración, abrimos llaves y ahora, como puedes observar, para escribir ya nos crea este sangrado, y ahora aquí ya podríamos incluir las distintas subdeclaraciones. Subdeclaración 1, declaración 2, esta sí, cada una en su línea, y separadas por punto y coma. Declaración 3. Y finalizamos con la llave de cierre en su propia línea, como vemos aquí la escribe al final. También lo podríamos escribir, y estaría correcto, poniendo esta llave de apertura en su propia línea, pero recuerda que en este caso la declaración de sintaxis padre no acaba en punto y coma. Si sintaxis padre, he aquí la llave de apertura, sus declaraciones cada una en su línea acabadas en punto y coma, y llave de cierre también sin punto y coma al final. Esto, que es imprescindible para poder llevar a cabo código ActionScript bien elaborado, no es tan complicado como parece en un principio. En cuanto se utiliza en varias ocasiones, rápidamente se entiende su funcionamiento. Por eso es muy importante siempre esto, que no quede en la teoría, sino practicar creando trozos de código y viendo en este caso cómo es su formateo a la hora de escribirlo. Ahora que ya sabemos cómo escribir y cómo estructurar una declaración típica, vamos a ver las distintas declaraciones en ActionScript. Para ello, pulsa sobre el enlace tabla de declaraciones que aquí ves.
La versión en Flash que hacemos del video tutorial, en las versiones en AVI este sistema no funciona. De todos modos, vamos a abrir ahora esa tabla y por lo menos indicar, y para que en pantalla en cualquier momento parándolo puedas ver lo fundamental de un resumen de tabla de lo que hacen y para qué sirven cada una de las declaraciones de ActionScript. Aquí tenemos la tabla. De momento simplemente recuerda que es un resumen con todas las declaraciones y con la sintaxis y el uso que le damos en ActionScript. No vamos a explicarlas ahora aquí una por una, simplemente lo dejamos como referencia para en cualquier momento puedes volver a esta parte de vídeo, lo paras y lo ves. Vemos sus partes. Simplemente si quieres pararte en una y no da tiempo, paras el vídeo y lo puedes hacer sin problema ninguno. Recuerda que ahora a lo largo de los siguientes videotutoriales veremos cada una de las distintas declaraciones. Las explicaremos en detalle e incluso las más importantes las veremos en posteriores capítulos. Vemos cómo los distintos tipos de declaraciones, los loops y condicionales son los que más importancia tienen y en la mayor parte de la creación de nuestros códigos vamos a tener que utilizarlos en sus distintas versiones que veremos en detalle. Ya hemos utilizado, aunque de forma informal, en los anteriores videotutoriales varias veces loop y condicionales. Juntos, estos dos tipos de condicionales constituyen la mayoría de los complejos flujos en nuestros programas. Los loops nos permiten ejecutar bloques de declaraciones repetidamente y los condicionales nos permiten ejecutar bloques de condiciones solo bajo las circunstancias específicas. En posteriores videotutoriales veremos en detalle estas declaraciones clave para el funcionamiento del código ActionScript. Las declaraciones siempre son expresiones válidas. Es cierto que cualquier expresión puede ser utilizada independientemente como una declaración, pero si esa expresión no ejecuta algún tipo de acción, la verdad es que no tiene mucho sentido en nuestro código. Aquí tenemos algún ejemplo de expresiones que podemos considerar declaraciones válidas, pero que sin embargo no desencadenarían ninguna acción y por lo tanto serían inútiles en nuestro código. Este sería un ejemplo y este sería otro ejemplo de declaraciones, expresiones válidas, pero sin sentido. Uno de los tipos más importantes de declaraciones o de expresiones de declaración son las llamadas function call o funciones de llamada. Incluso, como vemos en este ejemplo, aunque una función no nos devuelva un valor útil, puede tener un efecto secundario importante. En este caso, como vemos, goTo and stop 5 va a hacer que, entre otras cosas, cambie el valor de currentTheme, que pasará a ser 5, ya que será el fotograma en el que se encuentre en ese momento la cabeza lectora. Y esto va a influir en todo nuestro código ActionScript. Veremos más en detalle estas características como las de function call en posteriores videotutoriales. Vamos a empezar ahora a ver en detalle las distintas declaraciones y empezamos con la declaración var. Declaración que tenemos que considerar ya una vieja conocida, ya que la hemos usado decenas de veces a lo largo de los videotutoriales y la seguiremos usando, ya que es una de las más utilizadas en el código ActionScript. Lo que hace la declaración var es crear, por tanto, una nueva variable. En este caso, lo que hace es crear una variable de nombre x. Como ya dijimos también en distintas ocasiones, ya podemos asignarle el valor inicial de una nueva variable como parte de la declaración var, que es lo que hacemos en esta otra variante de la declaración var.
Aquí crea una variable llamada x y ya le asigna un valor inicial de 10. En este otro caso, el valor inicial sería undefined al no haberlo definido todavía. Tema importante también respecto a la declaración var y que ya vimos en anteriores videotutoriales es el alcance, el scope que tiene cada una de las variables. Lo repetimos ahora para recordarlo. Cuando creamos una variable fuera de una función, el alcance, el scope de esa variable se limita a toda la línea de tiempo en la que se contiene la declaración. Sin embargo, si la variable está creada dentro de una función, su alcance se limita a esa función y desaparece, muere, cuando lo hace la misma función. Si quieres ver más en detalle en esto, puedes remitirte a el videotutorial ya creado sobre el alcance de las variables. Incluso volveremos a insistir en esto cuando estudiemos las funciones en detalle.